Siempre creí, con esa inocencia que solo los años desgastan, que criar hijos era tejer un legado de amor, un puente de afecto que resistiría cualquier tormenta. Pero a los 68 años, he aprendido que a veces criar hijos es prepararse para el día en que tendrás que protegerte de sus maquinaciones. Ese pensamiento se clavó en mí como una espina fina pero implacable, una punzada constante que no sangra, pero duele. Mi nuera, Valeria, no envió un mensaje, no llamó. Simplemente llegó un día con sus tíos desde un pueblo lejano, un lugar polvoriento al borde de un río seco, y los instaló en lo que antes era mi dormitorio principal, como si fuera un acto de caridad universal. Con una sonrisa radiante, como si estuviera anunciando un día soleado, dijo: Clara, hemos pensado que te mudes al cuarto de invitados. Mis tíos están mayores, tienen problemas de movilidad, y el dormitorio principal tiene mejor ventilación, es más saludable para ellos. No estaba en casa cuando ocurrió. Había pasado la mañana en un taller de poesía en el centro comunitario de Santa Clara, un lugar donde las palabras flotaban como hojas en el viento, y yo intentaba encontrar sentido a través de versos. Compré ingredientes para la cena, imaginando un guiso que llenara la casa de aromas cálidos, un intento de mantener la armonía que siempre supe era frágil. Pero al abrir la puerta, me detuve en seco. Bolsas de viaje enormes estaban apiladas en la entrada, como barricadas de un territorio conquistado. Desde el comedor, voces desconocidas y risas estridentes llenaban el aire, un sonido que no pertenecía a mi hogar. Me quité los zapatos, con el corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir, y avancé. Allí, en el sofá, estaban dos desconocidos, observándolo todo como si estuvieran evaluando una compra. El hombre, de cabello canoso y piel curtida por el sol, y la mujer, con un vestido de estampado desvaído, me miraron con curiosidad contenida. Eran los tíos de Valeria, a quienes solo había visto una vez, en la boda de mi hijo, Javier, hace años. Valeria salió del dormitorio principal con una sonrisa tan amplia que parecía ensayada, como si hubiera practicado frente a un espejo. Clara, llegaste. Ven, saluda. Mis tíos están aquí. Va a ser genial tener a toda la familia junta. Luego, como si fuera un detalle sin importancia, añadió: ya moví tus cosas al cuarto de invitados. Pensamos que mis tíos deberían quedarse en el principal. Son muy sensibles al ruido, y esa habitación es más tranquila, además de que tiene esa terraza tan bonita, ideal para su salud. No era una consulta, era una orden. No la miré. Mis ojos se desviaron al dormitorio principal, ahora entreabierto. Mi tocador, donde había arreglado mi cabello durante años, estaba cubierto de objetos extraños, frascos de perfume baratos, figuritas de cerámica que parecían sacadas de una tienda de segunda mano. Las plantas que había cuidado durante 7 años, regándolas con la paciencia de quien cría algo vivo, estaban arrinconadas, reemplazadas por un arreglo floral de plástico, vulgar y sin vida. Mis libros, las fotos familiares, los recuerdos de mi difunto esposo, Esteban, todo estaba amontonado en el cuarto de invitados, como si fueran trastos olvidados. Me quedé allí, en el centro del comedor, sintiéndome como una extraña en la casa que había comprado con los ahorros de toda una vida. La luz de la tarde se filtraba por las ventanas altas, tiñendo la sala de un dorado suave, pero no calentaba el frío que subía por mi pecho. Miré el cuarto de invitados, un espacio reducido donde habían empujado mis muebles contra las paredes. La mecedora de madera que Esteban adoraba, donde solía leer el periódico los domingos, estaba apretada en una esquina, tambaleándose como si estuviera a punto de rendirse. Mi corazón se hundió, pedazo a pedazo. No había lugar para mí en esa casa, ni en el espacio físico ni en el emocional. No grité, no lloré. Sabía que discutir con Valeria era como intentar razonar con el viento. En cuanto a Javier, mi hijo, que seguía a su esposa como una sombra obediente, enfrentarlo solo lo avergonzaría, y eso se volvería contra mí. Él estaba detrás de Valeria, evitando mi mirada, frotándose las manos. Mamá, Valeria, ella quiso hacerlo mejor, murmuró, como si esas palabras pudieran suavizar la traición. ¿Lo mejor? ¿Qué clase de bondad empuja a alguien fuera de su propio hogar y lo hace con una sonrisa?
Sentí un frío que me recorrió desde los pies hasta la cabeza, pero también una chispa de furia, como un hierro candente en mi interior. No exploté. Respiré hondo. Me liberé de su brazo, la miré a los ojos y dije, con la calma de un parte meteorológico, entendido. Luego, me dirigí al cuarto de invitados. Dentro, el caos, mi ropa arrojada sobre la cama, los libros de Esteban aplastados bajo telas arrugadas, un marco de fotos boca abajo, con el vidrio roto en una esquina. En la foto, Esteban y yo, jóvenes, en un atardecer junto al mar, su sonrisa tan cálida como la brisa de verano. Mi corazón se rompió como ese vidrio, pero en silencio. Desde afuera, escuché a Valeria y su tía reír, hablando de cambiar las cortinas y colgar una hamaca en la terraza, como si la habitación siempre hubiera sido suya, como si yo nunca hubiera existido. Javier entró, titubeante, como un niño regañado. Mamá, por favor, no lo tomes a mal. Valeria no quiso. No lo miré. No tienes que explicar. Lo entiendo, dije, cortante. Y lo entendía perfectamente, los movimientos calculados de Valeria, su desprecio por mí, la dueña de la casa, y Javier, mi hijo, tan débil, tan incapaz de defenderme. El verdadero dolor no era perder mi habitación, era saber que mi propio hijo lo permitió. Algo en mí se apagó, se congeló. No es que no supiera pelear, es que ya no quería. Cuando tu corazón muere un poco, también lo hace la voluntad de luchar. La mayor distancia del mundo no es la muerte, es cuando tu hijo está frente a ti y no puede decir, mamá, esta es tu casa. Me llamo Clara Vargas, tengo 68 años y soy una profesora de literatura jubilada. He pasado toda una vida enseñando a mis alumnos el valor de las palabras, los límites y el respeto. ¿De verdad creían que podían manipularme tan fácilmente? Subestimaron gravemente a la mujer que soy. Esa tarde, Valeria llevó a sus tíos a recorrer el vecindario y a hacer compras. Javier se fue, probablemente a evitar el conflicto. Cerré la puerta tras de mí y empecé a empacar. No tomé mucho, mi identificación, documentos importantes, unas pocas joyas y la foto rota, envuelta con cuidado en una bufanda. Dejé la ropa, los objetos. Que se quedaran con todo. No tenían idea de lo que venía. Llamé a mi prima, Lorena, desde el taxi que me llevaba lejos. Necesito un favor, dije, manteniendo la voz ligera. ¿Tienes el número de esa empresa de limpieza que mencionaste? Quiero hacer una limpieza profunda en mi vieja casa en Santa Clara. Hubo una pausa. ¿Estás bien, Clara? ¿Valeria dijo algo? Pelearon. Nada serio, respondí. Solo quiero un lugar más tranquilo por un tiempo. No dije más. Algunas cosas no necesitan explicarse, ni siquiera a la familia. Después de colgar, contacté a la empresa de limpieza y reservé un servicio completo para el día siguiente. Ese mismo día, al salir de la casa, llamé a mi abogado, Roberto. Lo que no sabían era que ya había iniciado el proceso para vender la propiedad. Mi esposo, Esteban, falleció hace 5 años tras una larga enfermedad, y desde entonces, había sido solo. Javier y yo. Podría haber vivido sola, en paz, pero decidí mudarme con ellos, pensando que podía ayudar cuidando a mi nieta, Sofía, cocinando, manteniendo la casa en orden. Soporté el cansancio diario, mantuvimos una aparente armonía, pero siempre supe que era una fachada frágil. Valeria era joven, carismática, con una dulzura que ocultaba intenciones calculadas. Cada cumplido que ofrecía venía con una agenda implícita. Cambiaba de bolso cada temporada, Louis Vuitton hoy, Prada mañana, visitaba el salón de belleza con más frecuencia que el supermercado, y la mayoría de los gastos del hogar salían de mi pensión y del salario de Javier. Siempre se mostraba respetuosa, pero en sus ojos había un destello de desprecio, sutil pero cortante, como una aguja fina que se clava en el estómago. Durante la cena, sonreía y decía, Clara, esta sopa está un poco fuerte, estamos intentando comer sin tanta sal ahora, es más sano. Pero minutos después, pedía comida rápida para Sofía, cargada de grasa y sodio. A veces, tomaba mis gafas de lectura del reposabrazos del sofá, las giraba como si fueran una reliquia pasada de moda y reía, ay, Clara, estas gafas son de otra época.
Un día te llevo a comprar unas más modernas. La promesa, por supuesto, se desvanecía en el aire. Lo soporté todo, me dije que era por mantener la paz. Javier estaba atrapado entre nosotras, y no quería complicarle la vida. Además, esa casa de 4 habitaciones la compramos Esteban y yo con años de esfuerzo. El título estaba a mi nombre, Clara Vargas. Cuando Javier se casó, entendí la presión financiera que enfrentaban, así que cuando pidieron mudarse conmigo, dije que sí. Pensé que una casa grande podría ser un hogar para 3 generaciones, un lugar para compartir, criar a Sofía juntos. Nunca les cobré renta, e incluso pagaba la mayoría de las facturas con mi pensión de $2,800 mensuales, acumulada tras 35 años de enseñanza. Creí, de verdad, que mi generosidad me ganaría su gratitud, su respeto. Hace unas semanas, Valeria empezó a mencionar a sus tíos de manera casual, mientras removía su ensalada en la cena. Clara, la casa de mis tíos en el pueblo está en ruinas, fría en invierno, un horno en verano. Sin mirarme, añadió, mi tía tiene problemas de circulación, el aire húmedo le hace daño. Y los médicos de allá, ni hablar. Luego vino la frase, suave pero cargada, estaba pensando que podrían quedarse con nosotros un tiempo. Un cambio de ambiente les haría bien. Lo dijo como si estuviera planeando cambiar las cortinas, pero mi pecho se apretó. La casa tenía 4 habitaciones, una para Javier y Valeria, una para Sofía, una para mí, y la cuarta era un estudio donde guardaba mis libros y escribía. ¿Dónde pensaban meter a 2 personas más? Diferentes rutinas, hábitos chocantes. Ya era difícil con 3 generaciones, añadir 2 adultos más sería un desastre. Intenté ser diplomática. Valeria, entiendo que quieras ayudar a tus tíos, pero estamos cortos de espacio. Tienen un estilo de vida diferente, y Sofía es inquieta. Podría ser incómodo para ellos. Ella sonrió, una sonrisa tensa, y volvió a su plato como si no hubiera dicho nada. Pensé que había abandonado la idea, pero me equivoqué. Su plan ya estaba en marcha, y yo no era más que un obstáculo que debían mover. La casa a la que regresé estaba en un barrio tranquilo de Santa Clara, una vivienda modesta que compré hace años como parte de un beneficio para profesores, valorada ahora en $350,000. No era grande, 2 habitaciones, un baño, un patio pequeño con un limonero que Esteban plantó, pero era mía, completamente mía. Nadie había vivido allí en años, el polvo cubría todo, el aire olía a papel viejo y ventanas cerradas. Pero no me importó. Era el único lugar donde quería estar. Al día siguiente, la empresa de limpieza llegó puntual. Pasaron la tarde fregando cada superficie, limpiando hasta los marcos de las ventanas, aspirando el polvo acumulado en las cortinas. Abrí todas las puertas, dejando que el sol y el aire fresco barrieran el abandono. Los muebles seguían allí, desgastados pero llenos de recuerdos, el sofá donde Esteban y yo veíamos películas los fines de semana, la mesa donde escribí mis primeras clases, la lámpara que él restauró con sus manos. Coloqué la foto de Esteban en la mesita de noche, donde siempre había estado, y la orquídea que habían descartado la puse en la esquina más soleada del patio, bajo la sombra del limonero. Poco a poco, mi vida empezaba a sentirse mía otra vez. Me inscribí en un taller de escritura creativa en el centro comunitario, algo que siempre quise hacer pero que postergué por las demandas de la familia. Las clases eran un refugio, las palabras fluían, los compañeros compartían historias, y yo encontraba en la poesía una forma de procesar el dolor que llevaba dentro. Hice planes con amigas jubiladas, caminatas matutinas por el lago, donde los patos se deslizaban en el agua como si nada hubiera pasado, cafés en terrazas donde hablábamos de libros, de viajes que nunca hicimos, de sueños que aún podíamos perseguir. Conocí a Elena, una viuda con un gato rescatado llamado Canela, que tenía una risa contagiosa y una forma de caminar que parecía desafiar al tiempo. Caminas como si aún tuvieras un destino importante, me dijo una mañana mientras compartíamos un té en su porche. Sonreí. Porque era cierto. El aire era más ligero, la risa más real. Incluso caminar se sentía más fácil. Por las noches, preparaba té de manzanilla, veía una película vieja o leía un libro que nunca terminé,
como las novelas de Isabel Allende que Esteban me regalaba cada cumpleaños. Dormía toda la noche, sin el insomnio que me había atormentado durante años. El dolor en el pecho, ese nudo constante que parecía una piedra, se desvanecía. Pero no me engañaba, sabía que la batalla no había terminado. Valeria no se rendiría tan fácilmente. Javier llamó los primeros días, con esa voz nerviosa de siempre, como un niño probando la paciencia de su maestra. «Mamá, ¿estás bien? ¿Cuándo vendrás a visitarnos? Sofía te extraña». Mi respuesta era firme, como una línea trazada en la arena: estoy bien en mi casa. Cuida de Sofía. Cada vez que lo decía, clara y sin titubear, él empezaba a entender. O tal vez Valeria le daba esa mirada suya, esa que lo silenciaba. Las llamadas se espaciaron, luego se volvieron raras, hasta que solo quedaban mensajes de cortesía en festivos: «Feliz Navidad, mamá. ¿Cómo estás?». No me importaba. Antes pensaba que la felicidad en la vejez era ver a tus hijos felices, que su bienestar era mi recompensa. Pero ahora sabía que la verdadera felicidad es tener dinero en el bolsillo, paz en el corazón, silencio en los oídos y, sobre todo, libertad de quienes creen que te poseen. Valeria, sin embargo, no lo llevaba bien. Su plan dependía de que yo colapsara, de que la soledad, las molestias diarias, el peso de la independencia me hicieran regresar, lista para servir de nuevo como niñera, cocinera y cajero automático. Pero pasó un mes, y no volví. No me quejé, no pedí nada. Su trampa se cerró sin presa. Primero mandó a Javier a intentar convencerme, con palabras suaves y llenas de culpa. «Mamá, por favor, vuelve, aunque sea para ver a Sofía. Las cosas están difíciles». No me inmuté. Respondí con calma: «Tú elegiste este camino, Javier». Cuando Valeria movió a sus tíos a mi habitación, no dijiste nada. Ahora asume las consecuencias. Él bajaba la cabeza, sin palabras, como un hombre atrapado en su propia cobardía. Luego, Valeria misma llamó. Desde la primera palabra, reconocí ese tono meloso que usaba para manipular, como si estuviera recitando un guión. «Clara, estamos preocupados. Estás sola, y Sofía pregunta por ti todos los días. No es lo mismo sin ti». Respondí con un murmullo vago, apenas un sonido. Hubo una pausa, y entonces su tono cambió, con un hilo de impaciencia apenas contenido. «Clara, desde que mis tíos llegaron, los gastos han subido mucho. Cuando estabas aquí, ayudabas, pero ahora, estamos lidiando con todo solos. Mi tía necesita medicamentos, y las clases de ballet de Sofía no son baratas». Sonreí para mí misma, un gesto que ella no podía ver. «Qué lástima», dije, con la voz plana. «Supongo que tendrán que hacer un presupuesto». Silencio. No esperaba esa respuesta. Tartamudeó, su tono endureciéndose. «Clara, tienes una buena pensión, ¿verdad? Solo por ahora, ¿podrías ayudarnos? Somos familia, deberíamos apoyarnos». Repetí la palabra lentamente, dejando que el peso cayera: familia. Luego, sin rodeos, el día que tus tíos se mudaron, quien me sacó de mi habitación y metió mis cosas en un armario. Qué curioso que nadie mencionara la familia entonces. Mi pensión es para mí, solo para mí. Ustedes tomaron una decisión, ahora asuman las consecuencias. Colgué antes de que pudiera responder, sintiendo una claridad que no había tenido en años. Mi pensión, $2,800 al mes, era el fruto de 35 años de trabajo, de madrugadas corrigiendo ensayos, de ahorros cuidadosos junto a Esteban. No era para ellos. No era para nadie más que para mí. Valeria no se rindió. Cambió de táctica, como siempre hacía. Días después, empezaron las llamadas de parientes lejanos, un desfile de voces que parecían ensayadas. Primero, la tía de Javier, Carmen, con un tono indignado: «Clara, ¿qué te pasa? Me dijeron que te fuiste. ¿Cómo puedes vivir sola a tu edad? Javier y Valeria están haciendo lo mejor que pueden. Eres la madre, deberías ser la madura». Luego, mi sobrina, Laura, más suave, casi cautelosa: «Tía, sé que Valeria cometió errores, pero no lo tomes tan a pecho. Hablen,
Son familia. Estamos preocupados por ti. Todos repetían la misma narrativa, como si hubieran recibido un guión escrito por Valeria. Yo era la difícil, la egoísta, la que debía ceder. Al principio, sentí un nudo en el pecho, un eco de la culpa que solía paralizarme. Pero luego reí, amargamente, sola en mi cocina, mientras cortaba limones del árbol de Esteban para hacer una limonada. Nadie preguntó mi versión. Nadie quiso la verdad. Solo querían que la madre cediera, que volviera a su lugar, que tragara su orgullo y regresara con la cabeza gacha. A los que parecían preocupados, les dije con calma, gracias, estoy bien, solo necesitaba mi espacio. A los que claramente seguían el guión de Valeria, fui directa, sin rodeos, si ella está tan necesitada, que ustedes paguen sus cuentas. Mi dinero no cayó del cielo. ¿Quieren ayudar a Valeria? Adelante, pero no me pidan que lo haga yo. Las llamadas cesaron. El plan de Valeria fracasó, pero me recordó algo crucial, no podía solo reaccionar. Las palabras tienen peso, especialmente cuando se tuercen y se esparcen a tus espaldas. Si Valeria decidía manipular más, podía envenenar oídos, hacerme parecer la villana en una historia que ella reescribiría a su conveniencia. No lo permitiría. Era hora de actuar con estrategia, de moverme con cuidado pero con firmeza. Saqué mi teléfono y revisé meses de mensajes de Valeria. Mensaje tras mensaje, el mismo tema, quejas sutiles sobre mi falta de generosidad, insinuaciones de que debería pagar esto o aquello, desde las clases de ballet de Sofía hasta las facturas de luz que ella acumulaba con sus aparatos de belleza. Tomé capturas de pantalla de cada uno, guardándolas en una carpeta etiquetada como evidencia. Luego llamé a una vieja amiga del vecindario, Marta, que vivía a 2 calles de la casa en Berkeley, valorada en $800,000. Hablamos de trivialidades, pero luego pregunté, como si nada, la casa debe estar animada desde que me fui, ¿no? Seguro es todo un espectáculo. Marta no dudó, bajó la voz como si compartiera un secreto de barrio, Valeria no para de hablar de ti frente a todos. Dice que la casa será suya tarde o temprano, que solo es cuestión de tiempo. Sonreí, aunque ella no podía verme. Valeria había olvidado la regla de oro de los vecindarios curiosos, siempre hay alguien escuchando. No pasó mucho tiempo antes de que un par de audios llegaran a mí. Correo, grabaciones de Valeria quejándose en la entrada de la casa, su voz clara como el cristal, Clara se aferra a esa casa, pero al final será nuestra. También contacté a una amiga abogada, Patricia, experta en casos de abuso financiero a personas mayores. Le conté todo, no con la intención de ir a juicio, sino para entender mis derechos, mi posición. No quiero pelear en un juzgado, Patricia, dije, pero necesito saber qué cartas tengo si vienen por mí. Ella escuchó, tomando notas, y me explicó mis opciones. La casa estaba a mi nombre, sin hipoteca, sin CEO propietarios. Javier y Valeria no tenían ningún derecho legal. Podía venderla, desalojarlos, incluso establecer un fideicomiso para proteger mis activos. ¿Tienes el control? Clara, dijo. Solo asegúrate de tener todo documentado. Sus palabras fueron un ancla, un recordatorio de que no era una anciana ingenua, sino una mujer que había enfrentado el mundo y seguía en pie. Al segundo mes, la vida perfecta de Javier y Valeria empezó a desmoronarse. Sin mi ayuda, las facturas se acumulaban como hojas en otoño. Valeria seguía gastando como si nada hubiera cambiado, bolsos de diseñador, citas en el spa, sesiones con su entrenador personal. Pero sus tíos, con sus rutinas estrictas, chocaban con su estilo de vida. Comían alimentos insípidos, se acostaban a las 8 de la noche, y criticaban sus gastos frívolos. Esto es un derroche, decía su tía, mirando los paquetes de entrega que llegaban casi a diario. En el pueblo, vivíamos con lo necesario. Valeria, que adoraba ver realities a todo volumen hasta la medianoche, chocaba con su tío, que se levantaba al amanecer y caminaba ruidosamente por el pasillo. Las tensiones crecieron. Valeria empezó a quejarse en voz alta, a pelear con Javier. Una noche, los vecinos la oyeron gritar, vinieron a visitarnos o a volvernos locos. Esto es un manicomio. Incluso Sofía,
que antes reía y jugaba sin parar, se volvía más callada, atrapada en el torbellino de los adultos. Una tarde, Javier apareció en mi puerta, demacrado, con ojeras profundas que parecían talladas en su rostro. Se derrumbó en el sofá, como si no hubiera descansado en días. Mamá, no puedo más, confesó, con la voz rota. Habló de los berrinches de Valeria, de sus tíos insoportables, del dinero que se esfumaba, del insomnio que lo perseguía. No sé cómo llegamos a esto, dijo, frotándose las manos. Luego, con un hilo de voz, suplicó, ¿puedes volver? ¿O prestarnos algo? Estamos colapsando. Por un momento, sentí una punzada de instinto maternal. Era mi hijo, el niño que crié, al que le leí cuentos antes de dormir, al que consolé cuando perdió su primer partido de fútbol. Pero esa punzada se apagó rápido, sofocada por una decepción más profunda, más fría. Javier, dije, firme, elegiste este camino cuando dejaste que Valeria y sus tíos me echaran de mi propia casa. No dijiste nada. Entonces, así que ahora lidia con las consecuencias. Mi dinero es para mí. No respondió, solo bajó la cabeza, como un hombre que había perdido todo en una apuesta equivocada. Esa noche, sentada en mi patio bajo el limonero, con una taza de té enfriándose en mis manos, tomé una decisión. Llamé a Roberto, mi abogado. Quiero avanzar con la revisión del testamento, dije, con la voz clara, sin titubeos. También decidí vender la casa de Berkeley, donde ellos vivían, valorada en $800,000. Mi apartamento en Santa Clara valía $350,000, más $120,000 en ahorros e inversiones que Esteban y yo acumulamos durante décadas. Siempre pensé que todo sería para Javier, mi único hijo. ¿A quién más podría dejarle mi legado? Pero ahora veía la verdad, lo despilfarrarían en coches nuevos, bolsos de diseñador, teléfonos de última generación, una vida que siempre pedía más. Podía imaginarlos peleando entre sí, discutiendo cómo dividir el dinero, y ni siquiera se molestarían en comprar una lápida para mi tumba. No lo permitiría. A la mañana siguiente, me reuní con Roberto en su oficina. Firmé los documentos para la venta, retiré a Javier y Valeria de la lista de ocupantes registrados, y puse la casa en el mercado. En 10 días, una agente inmobiliaria, una mujer directa y eficiente llamada Carla, tenía una oferta sólida, un comprador en efectivo, dispuesto a cerrar rápido. Esta casa no durará un mes en el mercado, dijo Carla, con una sonrisa confiada. Quiero que se vaya rápido, respondí. Sin cabos sueltos. Ella asintió. Propietarios como tú son mis favoritos. Valeria se enteró durante una visita de compradores. Estaba en casa, probablemente revisando su teléfono, cuando Carla llegó con una pareja joven, primeros compradores, emocionados por la casa. Valeria los observó desde el pasillo, con los ojos entrecerrados, asumiendo que eran amigos de algún vecino. Pero cuando Carla habló en voz alta sobre las virtudes de la propiedad, ubicación privilegiada, sin hipoteca, dueña motivada, ideal para una familia joven, Valeria perdió el control. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién les dio permiso?, gritó, plantándose en el comedor. Carla, imperturbable, sacó la carta de autorización firmada por mí y respondió con calma, estamos aquí en nombre de Clara Vargas, la única dueña registrada. Tenemos las llaves, y la gerencia ha verificado el acceso. Valeria palideció, luego enlojeció, su rostro una tormenta de emociones. Sacó su teléfono y llamó a Javier, furiosa. Los vecinos, siempre atentos, comenzaron a asomarse. El grupo de WhatsApp del barrio se encendió, Clara realmente está vendiendo la casa. Te dije que nadie regala una propiedad así. Al día siguiente, Javier me llamó, su voz tensa, casi rota. Mamá, ¿es un malentendido? ¿De verdad estás vendiendo la casa? No hay malentendido, respondí, ligera como el aire. Pero seguimos viviendo aquí, insistió. No puedes hacer esto. ¿Qué hay de Sofía? Es su hogar. Ustedes mismos dijeron que era temporal, dije, sin ceder. Quédense hasta el cierre, luego múdense. Ya estoy en la segunda ronda de negociaciones. Empiecen a buscar.
Hubo un silencio largo, luego un murmullo: Valeria está perdiendo la cabeza. No respondí. Deberían haberla perdido hace un año, no ahora. La venta se cerró en 3 semanas. Les di una semana para desalojar. Valeria, desesperada, apareció en mi puerta con Javier, una mañana brillante y fría. Estaban al pie de los escalones, Javier con el rostro hundido, Valeria con gafas oscuras que no ocultaban sus ojos hinchados. «Mamá, ¿podemos hablar?», pidió Javier, con voz suave, como un niño esperando un regaño. No los invité a entrar. Me quedé en la puerta, con la mano en el pomo, marcando un límite que no cruzaría. Valeria se quitó las gafas, revelando ojos rojos. «Clara, no tenemos a dónde ir», dijo, con voz temblorosa. «Cometimos un error, ¿de acuerdo? Piensa en Sofía. Está acostumbrada a esa casa. Déjala quedarse, al menos a ella». Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero las reconocí, eran lágrimas de teatro, ensayadas para ablandarme. «Ustedes son 2 adultos», dije, con voz plana. «No me digan que no pueden encontrar un alquiler. Esto no es por Sofía, es por no querer enfrentar lo que hicieron». Valeria apretó los labios, y las grietas en su actuación comenzaron a mostrarse. «Entonces vas a ser tan cruel», siseó. La miré a los ojos, mi voz como vidrio. «¿Cruel? Fue cruel cuando moviste a tus tíos a mi casa y me echaste al cuarto de invitados sin consultarme». Ella no respondió, solo miró a Javier, que tragó saliva, incapaz de hablar. Saqué un sobresellado. «Esto es la notificación formal de Roberto. La venta está cerrada, los nuevos dueños tienen el título. Tienen 5 días para irse, o enfrentarán un desalojo forzoso». Javier tomó el sobre, aturdido, como si le hubieran entregado una sentencia. Valeria dejó caer su máscara por completo. «Eres cruel», escupió, con voz chillona. «Espera a estar vieja, enferma, sola. Veremos quién estará ahí para ti». La miré, imperturbable. «Prefiero envejecer sola que vivir en una casa llena de familia que me trata como un cajero automático hasta que no quede nada». Hice una pausa, luego añadí: «No se preocupen por mí. Ya hice todos mis planes para la jubilación». Cerré la puerta, y el sonido fue definitivo, como un candado encajando en su lugar. No fue un portazo impulsivo ni una huida dramática, fue una despedida serena, pero rotunda. Como quien, después de muchas noches de desvelo, se levanta, hace la cama y decide no volver a soñar en la misma almohada. Ese clic seco fue una bisagra sellando una etapa completa de mi vida. No volví a saber de ellos directamente. Los vecinos me contaron, con ese tono entre lástima y curiosidad que tienen las personas cuando observan ruinas ajenas desde lejos, que encontraron un apartamento pequeño, caro, en las afueras, sin ascensor, apenas con espacio para respirar. Una de esas construcciones que prometen vistas pero entregan paredes estrechas y techos bajos. Sofía dejó sus clases de ballet, los tíos de Valeria se quejaban del ruido y la falta de espacio. Y como no, si todo allí sonaba apretado, las puertas, las voces, los pasos. La vida no se expande en los sitios angostos. Se repliega. Y ellos, como 2 plantas sin sol, comenzaron a marchitarse. Valeria y Javier peleaban sin parar, primero culpándose mutuamente, luego a mí. «Dijiste que la casa sería nuestra», le gritaba Valeria a Javier, según Marta, que lo oyó todo desde su balcón mientras regaba sus geranios. Javier no respondía. Nunca fue bueno enfrentando conflictos, prefería callar, esperar que las olas pasaran solas, sin remar ni luchar. Pero cuando ignoras la verdad una y otra vez, llega un día en que tu silencio te cobra el precio. Y ese día parece que les llegó sin previo aviso. Mientras tanto, mi vida florecía. Y no digo esto con rencor ni venganza. Florecía como florece un campo tras la tormenta, sin pedir permiso, sin mirar atrás. Viajaba en tren a pueblos costeros, llevando un cuaderno de bocetos y una sombrilla de papel que conseguí en una tienda de segunda mano. Me gustaba la ligereza de aquel objeto inútil, no protegía de la lluvia ni del sol, pero desplegarla me hacía sentir liviana, exótica, distinta. Dibujaba los muelles, las gaviotas,
las olas rompiendo contra las rocas con esa fuerza persistente que tienen las cosas que no piden nada a cambio. Me compraba un pedazo de pastel de queso como premio, saboreando cada bocado en cafeterías con vistas al mar. A veces me sentaba cerca de grupos de turistas y escuchaba sus risas, sus idiomas extraños, y me imaginaba otra vida, en otra ciudad, con otro nombre. Era un juego inocente y revelador. Con Elena, mi nueva amiga, caminábamos por el lago. Hablábamos de libros, de sus gatos que tenían nombres de escritores rusos, de los planes que aún teníamos, aunque supiéramos que el tiempo es a veces un animal escurridizo. Me gusta cómo caminas, decía ella, riendo. Como si el mundo aún tuviera algo que ofrecerte. Y lo tenía. Vaya que lo tenía. Establecí un fideicomiso con Roberto, el abogado que conocí por recomendación de una compañera del grupo de escritura. Él tenía esa calma propia de los que han visto muchas peleas y aún creen en la justicia. Aseguramos mis gastos, mi atención médica, mi cuidado a largo plazo. Incluye una cláusula de donación, una parte de mis fondos iría cada año a una fundación para mujeres víctimas de abuso financiero en familias. Mujeres que, como yo, habían sido presionadas a ceder su autonomía en nombre de un amor malentendido, de una maternidad confundida con sacrificio total. No rescataría a Javier ni castigaría a Valeria. No era mi papel. El amor no siempre se manifiesta en quedarse, ni el perdón en darlo todo. Mi propósito ahora era otro, apoyar a quienes realmente lo necesitaban. Mujeres como la joven Lucía, a quien conocí en uno de los talleres de la fundación. Tenía solo 28 años y ya 3 empleos fallidos por culpa de una pareja que le controlaba hasta el número de pasos que daba al día. Escucharla me hizo ver cuánto se repite la historia en distintos tonos. Me uní a un grupo de escritura, donde mis poemas comenzaron a tomar forma. No eran versos perfectos, pero eran sinceros. Hablaban de pérdida, de fuerza, de renacer. Publiqué uno en una revista local, un verso sobre un limonero que resiste el invierno. Recibí cartas de lectores, desconocidos que se sentían tocados por mis palabras. Una mujer escribió: "Tu poema me hizo recordar que aún puedo levantarme". Guardé esa carta en una caja junto a la foto de Esteban. Mi Esteban. El único que, aunque se fue temprano, nunca me pidió que fuera menos. A veces, Javier enviaba un mensaje: "Mamá, nos mudamos". Sofía pregunta cuándo la visitarás. Respondía: "La visitaré. La extraño. Porque aún amo a mi hijo, amo a mi nieta. Pero ya no compartimos la misma vida, y está bien". Entender eso fue un proceso. No vino con la puerta cerrada, ni con la primera noche en silencio. Vino después, cuando empecé a sentir que podía reír sin que me doliera la culpa. Mi mundo es tranquilo ahora, mío. Me despierto con la luz filtrándose por las cortinas de lino, con el aroma del café que preparo sin apuro. Tengo un rincón de lectura lleno de post-its de colores, un sofá donde duermo si la noche me encuentra escribiendo, y una ventana que da al parque donde los niños corren y las madres charlan, como si la vida aún fuera simple. Una noche, mirando un álbum de fotos, vi una imagen mía con Javier de bebé, mi sonrisa llena de esperanza pura. Tenía el cabello más largo, un vestido que ya no conservo, y una expresión que no he vuelto a ver en ningún espejo. Toqué la foto y susurré: "Hiciste lo mejor que pudiste. Está bien soltar ahora". Porque soltar no es rendirse. Es aceptar que algunas cosas no fueron como soñamos, pero que nuestra historia no se termina en lo que perdimos. La puesta de sol pintó mi ventana en tonos dorados y lilas, como una promesa renovada. Pensé: la verdadera felicidad no es cuántos están a tu lado, sino dejar de empequeñecerte para mantener a los equivocados. Y eso, lo supe al fin, era una forma de libertad que nadie podía quitarme. Desde entonces, mis días han tenido otro ritmo. Me apunté a clases de cerámica. El barro entre las manos me recuerda que todo puede moldearse, incluso el dolor. En una de esas clases, hice una vasija imperfecta, ladeada, con marcas visibles. El profesor me dijo que no pasaría los estándares de una exposición, pero que tenía alma. La guardé en mi estantería, como símbolo de mi propia reconstrucción. También adopté una gata, Lua,
de ojos ambarinos y actitud altiva. Me observa como si supiera todo lo que callo. Duerme sobre mis cuadernos y no pide más que espacio y respeto, cualidades que yo misma aprendí a exigir tarde, pero a tiempo. A veces me mira fijamente, como si quisiera decirme, ves que sí podías. En mi comunidad he formado lazos nuevos. Personas mayores, divorciadas, solteras, viudas, todas distintas y a la vez tan parecidas. Hacemos picnics en el parque, noches de lectura en voz alta, y hasta organizamos una exposición de fotografía con imágenes que retrataban nuestras segundas oportunidades. Yo expuse una playa vacía al amanecer, con mi sombrilla de papel clavada en la arena. La titulé Renacimiento. Javier sigue escribiéndome, esporádicamente. Ya no me pide nada, solo me cuenta cosas de Sofía. Que aprendió a tocar el piano. Que ahora le gusta correr en el parque. Que me dibujó un retrato con crayones. Lo recibo todo con ternura, como quien ve crecer una flor que ya no riega, pero aún ama. No he vuelto a ver a Valeria. No tengo rencor. Me compadezco de su confusión, de la jaula que ella misma ayudó a construir. Sé que ella también fue víctima de una lógica que nos enseñaron a todas, la de obtener a costa del sacrificio ajeno. Quizá algún día comprenda lo que perdió. O quizá no. Yo ya no vivo esperando eso. Una tarde, recibí una invitación a hablar en una conferencia sobre autonomía femenina. Dudé. No me sentía autoridad en nada. Pero cuando subí al escenario y miré a esas mujeres, muchas con cicatrices aún frescas, entendí que no era autoridad lo que necesitaban, sino verdad. Les conté mi historia, sin adornos. Algunas lloraron. Otras me abrazaron. Al final, una joven me dijo, pensé que estaba sola. Ahora sé que no. Ese fue uno de los días más importantes de mi vida. Así transcurre ahora mi existencia. Sin grandes gestas. Sin tormentas. Con pausas, con silencios elegidos. Como una canción suave que uno tararea sin saber cuándo empezó. Me basta con eso. Porque aprendí que la dignidad no es ruido, es raíz. Y que la paz, cuando por fin llega, no necesita aplausos. Solo espacio. Como ese apartamento en el que ahora vivo, con su luz amable, sus paredes llenas de mis cosas, sus rincones donde cada objeto tiene historia. Como yo. Y si algún día, cuando yo ya no esté, Sofía encuentra mis poemas, mis cartas, mis dibujos de puertos y gaviotas, quiero que sepa esto. Que su abuela fue una mujer que un día cerró una puerta. Y al hacerlo, se abrió la vida entera.